Y también ha hablado en este sentido Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores decía, pues que la Unión Europea se está hundiendo. Ha sido, uno de los principales focos de este golpe arancelario de Donald Trump, y también advertía sobre las amenazas de sanciones. Ayer el Tesoro de Estados Unidos anunciaba un nuevo golpe a Rusia, emitía nuevas sanciones en un momento de tensión también en torno a Ucrania, con un Trump que al parecer está cada vez más frustrado, aunque no decía eso en el día de ayer, decía que las conversaciones van por buen camino. Parece que también la forma de intentar de alguna forma negociar, sentar en la mesa a Putin y a Zelensky, puede ser mediante sanciones. José, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves la frustración de Donald Trump, la paciencia que parece que se va agotando y sobre todo estas herramientas de coerción que viene utilizando desde siempre? Bueno, yo creo que a Rusia más sanciones no le van a asustar demasiado, porque ya tiene un récord mundial de ellas y, bueno, por lo que sea mejorar la marca, pues estupendo. En cuanto a la realidad, lo cierto es que Vitkov va a reunirse con Kirill Dmitriev, que es un personaje muy importante en la política rusa. Es el hombre que ha dado el giro eurasiático a la economía rusa y es el cerebro que está detrás de la muy exitosa política rusa de evitar los efectos de las sanciones, de disminuirlos al máximo. Entonces, las reuniones siguen y son de tinte más bien económico. Recordemos, hay un aspecto del conflicto de Ucrania que muchas veces no miramos demasiado bien, que es que Rusia lo ha planteado básicamente como una estrategia económica. Recordemos que el ministro de Defensa, Belousov, es uno de los mayores expertos en Rusia en el tema de la planificación económica. No es un militar, es un economista con muy, muy amplia experiencia y que ha sido consejero personal de Putin. Entonces yo creo que las negociaciones Rusia-Estados Unidos van con un fuerte componente económico y aunque políticamente puedan resultar frustrantes, quizás no lo sean tanto, porque recordemos además el hambre que tiene Estados Unidos de tierras raras, de minerales, de petróleo, etcétera, cosa que, Rusia tiene en cantidades colosales. Entonces, una cosa es, recordemos que Trump, primero, es imprevisible, segundo, es incontinente, o sea, es una persona que tampoco puede hacer mucho caso a lo que diga, y en tercer lugar, las negociaciones siguen de manera bastante discreta entre Rusia y Estados Unidos, y yo veo muy difícil que Putin se siente con Zelensky para empezar, porque quizás Zelensky no tenga tantos días en el poder como pensamos. Ya veremos cómo evoluciona la situación política interna de Ucrania, porque cada vez hay más signos de protesta en el país y cada vez la impopularidad de Zelensky es mayor. Y hay una serie de recambios preparados, no sabremos cuál de ellos logrará conseguir la sucesión de Zelensky, pero el asunto es, yo creo, más pacífico de lo que parece. Es decir, Estados Unidos se ha metido en el berenjenal, sobre todo desde ayer, que no le conviene hacerse más enemigos. Y Rusia puede ser un poderoso socio económico en muchísimos aspectos. Que los europeos hayamos sido lo suficientemente, incompetentes como para habernos autolesionado de esa manera, no significa que Estados Unidos lo vaya a hacer. De hecho, Estados Unidos nos ha dejado en la estacada. Entonces, ya veremos. Yo no creo que haya que ser muy, muy alarmista en estas cuestiones, porque además, si Trump quiere ir a lo que quiere ir, que es ir a por China, necesita ganarse a Rusia. Y el tema de Irán, Irán es el principal aliado de Rusia, uno de los principales aliados, junto con China. Entonces, son tantos los frentes que tiene abiertos, son tantos, la cantidad de minas que ha hecho estallar, que no creo que esté ahora mismo en posición de exigirle nada a Rusia. Y Rusia, además, soy muy pesado, siempre digo, pero es que Rusia tiene todo el tiempo del mundo. Rusia puede tranquilamente dejar la cosa que se pudra aún más. Ya veremos cuánto puede. Ya Ucrania ha aguantado muchísimo. O sea, el aguante de Ucrania ha sido espectacular, pero no creo que pueda durar mucho tiempo más.
Bueno, pues veremos hasta dónde llega el aguante de Ucrania, hasta dónde llega también la paciencia de Donald Trump. Ayer la agencia Reuters hablaba de que empieza a tirar la toalla. Los asesores piensan que va a tardar varios meses en conseguir un acuerdo para un alto el fuego. Enrique, te quiero preguntar por esto, por la paciencia de Donald Trump y también estos golpes arancelarios, estos golpes a través de sanciones a Rusia que volvían en el día de ayer. No sé si es la mejor forma de negociar con Vladimir Putin. La verdad que todo lo que tiene que ver con Trump y con su forma de llevar la política es complejo. Bueno, vamos a ver. Para poder hacer algo en el mundo, lo primero que tienes que tener es un buen entendimiento de lo que pasa, ¿no? Porque si no, es muy difícil que puedas encontrar los artilugios necesarios para resolver los problemas, ¿no? Él, en su simplificación de todas las cosas, consideró que solamente su poder económico o político sería suficiente para imponer, diríamos, la Pax Americana. Lo que pasa es que este Estados Unidos no es el Estados Unidos del bloqueo de Berlín, no es el Estados Unidos de los años 70, es un Estados Unidos que tiene un gran competidor, y un gran competidor que compite precisamente en lo que ha sido el gran activo de Estados Unidos, que es la tecnología. Entonces, aquí podemos buscar todas las interpretaciones que queramos. Hace ya 7 o 8 años escribía, ¿no?, de estas similitudes que hay entre Nixon y Trump, ¿no? Trump admiraba mucho a Nixon y Nixon incluso a Trump, y hay una correspondencia entre ellos, etcétera. Y esta tesis que Nixon intentó en su momento, cuando China era un país relativamente pequeño, en expansión, de acercarse a China para aislar al gran enemigo estratégico que es Rusia, parece que ya estaba en el primer mandato de Trump una idea que era el acercamiento a Rusia para aislar a China. Lo que intentó Nixon fue un fracaso, no funcionó, y pensar que esta alianza entre Rusia y China se va a romper, pues yo creo que es otro ejercicio de sobreestimación de las capacidades propias. Lo que es muy difícil es poner a dos personas de acuerdo que hablan lenguajes distintos. Entonces, Rusia tiene una dinámica, está en una guerra en la cual, digamos, tiene una posición de predominio, pero su objetivo era acabar con Ucrania. Y todo lo que no sea que Ucrania pase a ser un país bajo algún tipo de dependencia o control de Rusia es un fracaso, ¿no? Porque para ese era su objetivo. Y se ha encontrado primero con un Biden que apoyó mucho a Ucrania, pero ahora se ha encontrado con una Europa que reacciona, ¿no? Veremos la rapidez, la facilidad o no, pero son hechos que no se esperaban. Entonces, yo creo que ahora mismo la dinámica es Ucrania aspira y cree que este empezoñamiento de Putin en seguir la guerra puede acabar generándole más aliados, puede ser o no, y Rusia no ve ningún beneficio en nada que no sea conseguir su objetivo, con lo cual realmente las condiciones para un acuerdo están muy lejos, o sea, no se dan las condiciones, podemos pensar lo que queramos, pero estamos muy lejos porque no hay condiciones que hagan que las partes tengan más interés en una paz que en continuar la guerra en estos momentos, por las diferentes perspectivas que tiene cada una de las partes. Trump, los aranceles, efectivamente, no cabe duda de que Trump lo que pretende es parar de golpe a los países emergentes, a todos estos países que realmente están adquiriendo un poder económico, porque no quiere encontrarse en un mundo multipolar a finales de siglo, si es que hay alguien en Estados Unidos que piense a tan largo plazo, con un India cada vez creciendo, con un China, con la Unión Europea, con otros países, ¿no? Y claro que con las sanciones puede hacer daño, pero creo que ya lo que hemos visto y la historia nos muestra es la gran capacidad que tiene el mundo y los países y los sistemas de adaptarse a situaciones nuevas. O sea, Rusia tiene unas sanciones terribles, pero su economía, a diferencia de lo que pensaba todo el mundo, sigue funcionando. Cuando hubo aranceles en épocas anteriores, los países se han sabido readaptar con mucha facilidad, y a esto la tecnología ayuda mucho, con lo cual estos aranceles o estas sanciones siempre tienen vías de escape y no acaban de conseguir todos sus objetivos, ¿no? Porque el problema fundamental de todas estas medidas, sanciones de Trump que aplica es que cuando se aplicaron los aranceles con McKinley en 1930, era porque había una gran situación de desempleo en Estados Unidos.
Y ese empleo, esa pérdida de empleos se estaba produciendo compensada por crecimiento de empleos en países que vendían. O sea, se llama las condiciones perfectas para un arancel. Pero es que si analizamos, Estados Unidos ha crecido el doble que el resto del mundo en los últimos años. Ha crecido en productividad, su PIB ha crecido mucho más, su PIB per cápita ha tenido que atraer millones de inmigrantes y tiene un paro cero, o sea, un paro del 4% es cero. Si queremos cortar la inmigración y tenemos un paro del 4% y queremos que todas las empresas vuelvan a invertir a Estados Unidos, eso solo tiene un nombre, que es una hiperinflación, porque no va a haber personal, y estas decisiones, ninguna empresa con este Trump tan imprevisible va a meterse una inversión de 15, 20 mil millones para hacer una gigafactoría en Estados Unidos para que a final de año, con las elecciones parciales que va a haber de aquí a entonces, resulta que ha perdido la mayoría en el Congreso o en el Senado, ¿no? Con lo cual, es una política, diríamos, muy de cara a su galería, muy de cara interna a lo que ha sido su votante, de darle esas satisfacciones que es con las que él se encuentra a gusto, que es arroparse de lo que es su gente. Pero realmente yo creo que las sanciones, esto de que sancionar a los países que comercian con Rusia, bueno, pues puede ser una medida más, pero Rusia seguirá encontrando clientes, y en la medida en la cual Estados Unidos cada vez se aísle más del resto del mundo, menos capacidad va a tener de imponerle sanciones, puesto que van a ser todos menos dependientes de ello. Con lo cual, yo creo que ahora vamos a ver cómo se digiere todo esto internamente, vamos a ver cuál es el discurso ante los vaivenes que va a haber en los próximos días y semanas, y veremos también qué medidas se van adoptando. Pero bueno, yo creo que en el tema económico el mundo se adaptará, va a haber sectores muy perjudicados, va a haber países muy perjudicados, pero claro, Vietnam, por ejemplo, es el gran paraíso donde todas las empresas americanas han ido a producir. China también es cierto que se ha ido a Vietnam, y Vietnam exporta mucho, ¿no? Pero al final lo que ha creado es que los países que estaban creciendo de una forma muy rápida, que venían de niveles de pobreza muy altos, van a ser muy afectados, sus aliados van a ser muy afectados, y está pensando en cómo agradar a Rusia, que cuando pueda pues tampoco tiene sus mismos intereses. Luego, por tanto, yo creo que tenemos que esperar unas semanas, pero no soy optimista en cuanto a que pueda haber un acuerdo rápido, más bien todo lo contrario, y creo que se pueden abrir otros focos de inestabilidad, como estamos viendo en Oriente Medio, que pueden complicar todavía mucho más la situación, con lo cual pues ahora es estar expectantes y ver sobre todo cómo reacciona China y la Unión Europea, porque pueden hacerle mucho daño a Estados Unidos sin entrar en una guerra arancelaria que sería catastrófica para todo el mundo, y sin embargo Estados Unidos puede quedarse con problemas serios, con lo cual vamos a ver un poco esta reacción de los próximos días, si estos retrasos en la aplicación de los aranceles tienen algo que ver con posibles negociaciones, y tendremos tiempo de valorar realmente qué impacto va a tener esto en la economía, en la seguridad mundial y en las relaciones internacionales.